Y te queremos decir que Dios tiene planes de bien para ti. Quédate conectado porque esto es Tu Iglesia en Casa. Bienvenidos. Hola, Dios les bendiga, un gusto poder saludarles, llegar hasta sus hogares una vez más a través de Comunidades de Vida. Qué bueno que nos está acompañando el día de hoy. Vamos a gozarnos con lo que la palabra de Dios nos va a hablar y también le invitamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración en familia juntamente con nosotros. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Han sido tardes muy bonitas cada vez que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes en Comunidades de Vida. Y estamos muy contentos de saber que esta tarde Dios nos va a bendecir. También queremos mencionarles que este próximo domingo, durante la transmisión de nuestro servicio dominical, estaremos celebrando la Santa Cena o la Comunión. Regularmente lo tenemos en nuestra iglesia cada primer domingo del mes y este domingo corresponde, así que queremos invitarlos para que se preparen en casa. Tienen todos estos días para preparar los elementos de la Santa Cena, para poder compartir con nosotros este tiempo de comunión, porque aunque estamos en una temporada donde no hemos podido reunirnos como congregación, podemos estar unidos en comunión, en santa comunión. Así que los invitamos para que se preparen. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, acérquense con nosotros, denos una llamada, un mensaje de texto y con gusto les podemos dar las indicaciones en relación a todo esto. Ahora vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar juntos como familia al Señor. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te alabamos, Señor, te adoramos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. y los hijos de tus hijos, que te cubran con
con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene y rodea. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, en tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Aleluya, Jesús, te adoramos, Cristo. Hay algo que no puede cambiar, hay algo que no puede cambiar, y la Biblia dice que es inagotable, y es el amor de Dios. La Biblia dice que su amor es inagotable, y gracias a ese amor nosotros podemos tener seguridad de que los cuidados, el apoyo y la forma en la que Dios derrama de su gracia en nuestras vidas es maravillosa, y podemos tenerla ahí cuando más lo necesitamos. Así que en esta tarde queremos motivarlos, animarlos en sus corazones a llenarse del amor del Señor, a dejar que ese amor venga a traer esa calma y esa seguridad que tú ahora mismo estás necesitando. Cualquier situación, cualquier necesidad, sea económica, sea familiar, sea una situación emocional, sea una cuestión que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, cualquier cosa que esté pasando ahora mismo, cualquier carga que usted tenga, usted la puede depositar confiadamente en el Señor. Dios quiere hacer una obra maravillosa en su vida, y queremos orar por ello, y queremos invitarlo a usted para que ore juntamente con nosotros, conociendo que Dios es, aleluya, bueno, y que su favor es para con nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Inclina su rostro y oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te adoramos. En este momento te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, pero también te damos gracias, Señor, por ese amor inmensurable, por ese amor inagotable, Señor, con el que nos has amado. Tu palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy podemos disfrutar, Señor, de tu misericordia, y gracias a ese amor podemos entrar al Padre
y pedir por cada circunstancia, por cada necesidad, por cada situación, Señor, adversa, que quizás ahora mismo, Señor, alguno de tus hijos está pasando, Señor, pero confiamos en tu poder, confiamos en tu favor, Señor, y en la ayuda que tú puedes dar a sus vidas. Estamos rogándote, Señor, pidiéndote con todo nuestro corazón que tú sanes al enfermo, que ahora mismo, Señor, todas aquellas personas que se encuentran, Señor, batallando con alguna situación física, reciban el milagro de Dios sobre sus cuerpos y reciban una palabra, Señor, de ánimo y de esperanza y de fortaleza a sus corazones. Que en el nombre poderoso de Jesús tú toques sus cuerpos y los sanes en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, que tu bendición se derrame sobre cada uno de tus hijos en cualquiera que sea la necesidad. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde ministre los corazones. De acuerdo a cada necesidad, Señor, tu pueblo reciba la ministración de tu Espíritu Santo y la solución a cualquier problema y a cualquier situación. Señor, no hay tormenta, no hay dificultad, aleluya, difícil para ti, porque para ti tu palabra sí lo dice y lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. Aleluya, para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque tú nos das la seguridad y la confianza de poder esperar en ti, Señor. Estamos creyendo que ahora mismo tú estás obrando, Señor, y que tu gloria se está manifestando, llenando las vidas, los corazones, Señor, de cada uno de tus hijos que te adoran con libertad y bendicen tu nombre, Señor, con alegría. Pedimos que tu gloria llene nuestros corazones, que tu gloria se mueva en cada familia y que tu Espíritu Santo manifieste, Señor, tu favor sobre sus vidas, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Que así sea, Señor. Amén y amén. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Esperanza, te adoramos, Señor, te adoramos, Cristo. Sí, Señor. Oh, poderoso. Levante sus manos ahí donde está y adore al Señor. Deje que la gloria de Dios llene su vida y su corazón. Oh, sí, Señor, te adoramos. Que ese sea nuestro clamor, que ese sea nuestro deseo,
que la gloria del Señor, esa gloria que pudo experimentar Moisés en aquel momento tan importante, cuando necesitaba la dirección y la guianza del Señor, y Dios mostró su gloria, esa misma gloria en medio de las circunstancias que estamos viviendo se ha de manifestar en nuestras vidas y a favor de nosotros, porque la gloria del Señor es todo su bien que quiere derramar en nuestras vidas. Reciban la bendición del Señor. Qué hermoso tiempo de adoración. Vamos a continuar con una poderosa palabra que queremos compartir con ustedes, así que no se nos vayan. Vamos a disfrutar este momento. Vamos a escuchar unos saludos de una familia de nuestra iglesia y enseguida regresamos con la palabra del Señor. Dios les bendiga. Hola hermanos de Comunidad Cristiana Emanuel, estamos muy contentos de poder saludarles a todos los que nos están viendo. Queremos decirles que estamos tranquilos, con mucha paz del Señor, sabiendo que Él está en control de toda esta situación, y queremos invitarles a que ustedes estén también confiados y seguros de que Dios nos guarda bajo el hueco de su mano. Esto es Iglesia en Casa. Bienvenidos. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de la noche. Hoy estaremos comenzando un estudio basado en el Salmo 65 aquí en Comunidades de Vida, y digo comenzamos porque el tema de hoy nos va a tomar 2 noches, es decir, la noche de hoy y también la próxima semana, el próximo martes. Pero vamos a ir al Salmo 65 en el versículo 4. Permítame leer el verso, ahí en sus notas usted también lo podrá leer conmigo. Dice la Escritura: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El Salmo 65 tiene un enfoque profundo en la alabanza. Algunos piensan que pudo haberse escrito cuando se acercaba una de las grandes fiestas solemnes, como la de los panes sin levadura, o quizás también las fiestas de los tabernáculos. Lo que sí queda claro es que en el Salmo 65 de entrada el salmista reconoce que Dios, más que merecer, Dios es el dueño de toda alabanza. La idea de merecer pudiera malentenderse con que Dios tiene que hacer algo para ganarse nuestra alabanza, y el salmista David expresa que Dios no solamente merece que le alabemos, sino que Él es el dueño. A Él le pertenece nuestra alabanza. La expresión de la Reina Valera del 60 dice: tuya es la alabanza. La Nueva Traducción Viviente dice: qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece. Lo mismo que la Nueva Versión Internacional también utiliza la palabra o el verbo pertenecer. Dios no solo merece ser alabado, amén, a Él le pertenece nuestra alabanza. Pero más allá de lo que hemos mencionado, el salmista expresa una gran verdad en la que me gustaría reflexionar esta tarde. Aparece nuevamente en el libro de los Salmos, en este capítulo 65, versículo 4, la palabra bienaventurado, pero ahora se relaciona con ser escogidos de Dios. Es decir, que el hombre a quien Dios elige es alegre, es dichoso, es feliz y también muy bendecido. Dios, cuando ha querido hacer algo, se ha dado la tarea de escoger o elegir personas como cualquiera de nosotros. Esto es lo que nos refiere el salmista en el versículo número 4. Dios, en dicha acción de escoger, elige a personas para cumplir un plan y para cumplir un propósito. El mismo salmista fue escogido por Dios en algún momento de su vida para suceder en el trono a Saúl. Así que cuando el salmista dice cuánta alegría para los que escoges, el salmista está expresando de primera mano ese sentir de alegría. Nadie como él, como para decir o referirse al tipo de alegría que ocurre en el corazón de aquellos que son escogidos. Él sabe el tipo de alegría y bendición que se genera
cuando alguien es escogido de Dios. Jesús también se refiere a esta acción y Jesús menciona que es Dios el que desarrolla esta acción de escoger o de elegir. Jesús dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios siempre da el primer paso. Dios siempre está un paso adelante de nosotros, los seres humanos. Cuando se trata de acercarnos, Él fue el primero que se acercó. No nos acercamos nosotros, sino que Él tuvo la iniciativa de, en primera instancia, acercarse a nosotros. Cuando se trata de amar, la Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos ha llamado y nos ha escogido no basándose en nuestros hechos y cualidades. Quizás muchos de nosotros nos hemos sentido incapaces de asumir o desarrollar este llamado de Dios en nuestra vida por algún sentido de inferioridad o de incapacidad. Pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos que en esta acción de escoger, Dios no se basa en escoger a aquellos que son talentosos, que son muy capaces o que son sobresalientes. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, dice la Escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios nos ha elegido no porque seamos muy capaces, no porque tengamos muchas habilidades, no porque ni siquiera lo merezcamos. Él nos escoge porque Él tiene un plan, y el salmista nos recuerda cuán bienaventurados somos cuando Dios nos elige o nos escoge. Ser escogidos de Dios produce gran felicidad. Bienaventurado al que tú escogieres. Recuerda cuando éramos pequeños, era muy común en los recesos escolares, cuando queríamos jugar fútbol o algún otro juego de conjunto o de grupo, la manera más rápida de formar equipos era por elección de capitanes, que a su vez escogían por turnos a sus integrantes de cada equipo. Recuerda esa sensación cuando los capitanes mencionaban su nombre, cuando escuchabas tu nombre decían: Octavio va conmigo, o escojo a Octavio. Oiga, ese momento cuando usted escuchaba su nombre, usted se sentía complacido. Esa es la satisfacción que se genera al ser elegido o escogido. En ese tiempo, cuando éramos niños, la felicidad que se sentía cuando eras elegido a formar parte de ese equipo, de ese grupo, oiga, no tenía comparación. Para los seres humanos, en mayor o menor medida, es importante ser escogidos. ¿Por qué? Porque nos importa sentirnos aceptados por los demás. Pero, ¿qué sucede cuando te sabes elegido o escogido de Dios? ¿Qué mayor alegría qué mayor sensación de alegría podemos nosotros tener al saber que Dios nos ha escogido? Por eso el salmista decía: qué alegría para aquellos que tú escoges. La alegría debería ser desbordante. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. En la Biblia encontramos algunas razones para las que Dios nos ha escogido. Si bien es una alegría, es motivo de alegría ser escogidos por Dios, es importante saber que cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos elige, aleluya, lo hace con un plan y con un propósito. Y yo quiero tratar algunas razones que me van a tomar, vuelvo a repetir, estas dos semanas para compartir algunas razones bíblicas por las cuales el Señor te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. La primera razón que quiero mencionar es que Dios nos ha escogido para ser hijos de Dios, para ser sus hijos. Hemos sido escogidos por Dios y eso ya es un motivo de alegría. Pero a la alegría de ser escogidos por Dios le podemos sumar el gozo de ser llamados hijos de Dios. Somos escogidos para ser llamados hijos de Dios. Dios nos escoge para ser sus hijos. Pablo escribe a los Efesios para asegurarles que por medio del amor de Dios mostrado
a través de Jesús hemos sido adoptados hijos de Dios. Usted lo puede ver en Efesios capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que en nuestra línea relacional existe una línea que nos conecta con el cielo, con nuestro Padre Celestial, quien está muy interesado en relacionarse con nosotros todos los días. La Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 3, hablando de ese deseo que el Señor ha tenido de acercarse al hombre, de relacionarse con el ser humano. Juan escribe lo siguiente en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Él dice: miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que de verdad somos. Hasta llega a ser posible. Parecía imposible, parecía descabellado por nuestra vana manera de vivir, por la forma tan equivocada en la que nosotros nos habíamos dirigido, en la manera tan desorientada en la que nosotros caminábamos por la vida. Esto parecía, el pensar que pudiéramos nosotros ser llamados hijos de Dios, esto parecía descabellado, pero gracias al infinito y profundo y maravilloso amor de Dios mostrado a través de Jesucristo, es que a través de ese amor, dice, hemos llegado a ser llamados hijos de Dios. Y el apóstol Juan lo recalca diciendo: y eso es lo que de verdad nosotros somos. La palabra de Dios para todos, esta versión así lo expresa. Si bien Dios entregó a su propio Hijo por amor a nosotros, nuestra respuesta a ese amor es abrir nuestro corazón para recibirlo como nuestro Señor, pero también como suficiente Salvador de nuestras vidas. Nuestra respuesta debe de ser abrir nuestro corazón. Juan capítulo 1 versículo 11 dice, la Nueva Traducción Viviente: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero note lo que dice el verso 12. Dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El derecho de ser hijos de Dios es consecuente a nuestra decisión de creerle a Él y de recibirlo en nuestro corazón. Por eso hablamos de que nuestra respuesta a ese amor expresado a través de Jesucristo al venir a morir a este mundo en la cruz del Calvario, esa respuesta nuestra a ese amor manifestado debe de ser abrir nuestro corazón para recibirle. La Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 12, dice: a todos los que creyeron en él y que lo recibieron. Todos tenemos esta oportunidad. A Dios todos nos ha llamado a ser hijos de Él, pero para poder nosotros disfrutar de ese derecho de ser llamados hijos de Dios, necesitamos abrir nuestro corazón y recibirlo a Él, creyendo en su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Quizás tú no has tomado esa decisión, quizás tú no, y por ello no tienes la seguridad, y de pronto te preguntas: ¿seré hijo de Dios? ¿Dios será mi Padre? Bueno, la respuesta está en la forma en la que tú estás respondiendo al amor de Dios. ¿Cuál ha sido tu respuesta al amor de Dios? Tú tienes que abrir tu corazón y creer en Él y recibirlo a Él como tu Señor y como tu suficiente Salvador. Usted y yo podemos sentirnos bienaventurados porque fuimos escogidos para ser hijos de un gran Padre que sabe cuidar y dar protección a sus hijos. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 17: y como sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartimos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá.
También hay una segunda razón para vivir en santidad. Hemos sido llamados o hemos sido escogidos para ser hijos de Dios, pero también hemos sido escogidos para vivir en santidad. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hemos sido escogidos para vivir en una vida de santidad y comunión con Dios. La santificación es un proceso en el que somos separados del pecado y a su vez somos consagrados para vivir para Dios. Dios nos separó de nuestro estilo de vida de pecado y nos conecta con una vida nueva acorde a la vida de Cristo, porque el deseo de Dios es nuestra santificación. Desde el principio Dios quiso santificar a los suyos. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, la Nueva Traducción Viviente, pues tú eres un pueblo santo, refiriéndose al pueblo de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice, tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió. Note esa expresión, te escogió a ti para que seas su tesoro especial. Dios nos ha escogido para que vivamos en santidad y ha provisto para nuestra santificación. El proceso de la santificación es un proceso que Dios ha determinado para que tú y yo podamos vivir una vida de santidad, y Él ha provisto los elementos necesarios que nos ayuden a nosotros a vivir en santidad. ¿A qué elementos me refiero? Quiero mencionar tres rápidamente. El primer elemento que Dios utiliza para nuestra santificación es la palabra de Dios. Después de ser salvos, después de haber sido separados del pecado mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario de Cristo Jesús, aleluya, lo que Dios utiliza para nuestra santificación es su palabra. Hay dos textos aquí que quiero mencionar. El Salmo 119 versículo 11, la Nueva Traducción Viviente dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando tú guardas la palabra del Señor, sus enseñanzas en tu corazón, como dice la Nueva Versión Internacional, las he atesorado. Cuando tú las guardas como un tesoro valioso en tu corazón, estas palabras no te van a permitir hacer aquello que no agrada al Señor. También el versículo 17 del capítulo 17 de San Juan, Jesús orando al Padre dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El segundo elemento que Dios utiliza para nuestra santificación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es también un agente para nuestra santificación. Es decir, una vida santa es evidencia de que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo escribe lo siguiente en su segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, la Nueva Versión Internacional dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Note cómo Pablo se refiere al Espíritu Santo como, aleluya, quien está obrando en nosotros, en nuestras vidas. Y esa obra es una obra santificadora. El Espíritu Santo diariamente quiere estar relacionándose con nosotros para presentarnos santos delante de nuestro Padre Celestial. Y el tercer elemento que quiero mencionar es la comunión con la iglesia. Y esto es algo muy importante que tenemos que considerar. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, ejerce una influencia sana en nuestro caminar diario como discípulos de Cristo. Un sano sentido de pertenencia a la iglesia nos llevará por un proceso de santificación constante. Amén. Usted va a desarrollar, aleluya, un apego a una vida santa cuando usted entienda el valor, aleluya, que conlleva pertenecer a la iglesia del Señor, estar en la iglesia del Señor, convivir, tener comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia del Señor, el estar en la casa del Señor. Ahora es algo que quizás hemos tenido que
que limitar porque no podemos congregarnos por situaciones de la contingencia que todos sabemos, pero tenemos que entender, aleluya, que como iglesia, aleluya, podemos sumar el uno al otro para ese proceso de santificación que Dios realiza a través de su cuerpo. La Biblia nos dice, hablando el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 24, dice el verso número 25, perdón, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino, dice, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dice la Escritura que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque estamos, la iglesia del Señor, estamos para animarnos. La iglesia está para algo más que solo ser un lugar al que acudimos. Está para exhortarnos, como lo dice otra versión en este versículo. Aquí encontramos la palabra animarnos. Otra versión dice exhortándonos. Pero la iglesia está más allá de simplemente ser un lugar a donde acudimos para reunirnos. Está para exhortarnos. La iglesia está para animarnos. La iglesia está para motivarnos. La iglesia está para guiarnos por el camino de la santidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 10:24: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esperamos que este tiempo de 5, 6, 7 semanas quizás en las que no hemos podido reunirnos en la casa del Señor no se nos haga costumbre, porque eso no es sano para nuestra vida espiritual. No estar en la casa de Dios no es saludable, no convivir con los hermanos no es saludable. Debemos desear estar congregados, estar unidos. Amén. Ahora no podemos estar en un mismo lugar, pero podemos estar conectados en un mismo sentido, en el amor y la unidad que nos da el Señor, en la comunión por medio del Espíritu Santo de Dios, porque estos elementos nos ayudan a este proceso de santificación. La santidad se debe de dejar ver en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, dice el apóstol Pedro, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 15 al 16. Número 3, también hemos sido escogidos para caminar en obediencia. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 2. Dice: según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan. Amén. Para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo, que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Hemos sido escogidos para caminar en obediencia. Hemos sido escogidos para obedecer con pasión la voluntad de Cristo en todas las cosas. Confiar en Jesús es fundamental, pero es solo el primer paso de la fe. Nuestro objetivo primordial es hacer este largo viaje de la vida cristiana siguiendo las pisadas del Señor, honrándole con nuestras acciones y con nuestras decisiones, con nuestras palabras, y creciendo siempre en sabiduría. Y eso solamente es posible, amado hermano y amada familia que me escuchas en esta noche, solamente es posible si asumimos nuestra responsabilidad de obediencia total por lo que hemos sido elegidos. De hecho, el Señor define a los cristianos verdaderos como aquellos que demuestran su amor por Él, guardando su palabra. En San Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por eso dice el salmista: oh, qué alegría para aquellos a los que tú escogieres. Ese amor que decimos tener hacia Dios se hace evidente mediante nuestra disposición para obedecerle. Si decimos amar a Dios y no obedecemos su palabra, estamos errando en el camino. ¿Por qué? Porque Dios espera
nuestra obediencia. Dios espera que tú obedezcas y para eso se ha encargado de establecer el camino que tú y yo debemos de seguir. No lo ha dejado al azar. Dios no ha dejado el camino que debemos de seguir al azar o de alguna manera a ver cómo pensamos nosotros que debemos desarrollarlo. Dios ha establecido ese camino y Pablo lo refiere en Efesios capítulo 2 versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es motivo de alegría que Dios nos haya escogido, pero también es motivo de alegría, de mayor alegría. Le podemos sumar más alegría cuando nosotros obedecemos a Dios de todo corazón, porque en la obediencia siempre encontraremos una llave para abrir los tesoros de Dios. La actitud de David debería ser nuestra actitud diaria. En el Salmo 119, versículo 33 al 34 dice: enséñame tus secretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hagamos lo mismo, que para esto hemos sido escogidos. Y la cuarta razón, y hasta aquí me voy a detener esta noche y vamos a continuar la próxima semana, pero la cuarta razón que quiero mencionar es que hemos sido escogidos para tener esperanza. Bienaventurado el que tú escogieres. El Salmo 65 versículo 4, David ve una gran bendición y gran felicidad al saberse escogido de Dios. El mundo está lleno de desesperanza, de desilusión, de frustración, de circunstancias y de presiones en la vida que buscan minar nuestras expectativas hacia un mejor mañana. Mucha gente ahora mismo ha perdido la esperanza. Sin embargo, para aquellos que se saben escogidos de Dios, nunca pierden la esperanza. Nunca pierden la esperanza. ¿Por qué? Porque a esperanza hemos sido llamados. Dios nos ha escogido, iglesia, para tener una mejor esperanza. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 10 verso 23, la Nueva Traducción Viviente: mantengámonos firme sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Por eso David dice, bienaventurado el que tú escogieres. Porque, aleluya, en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, aquellos que han sido escogidos por Dios han sido escogidos para desarrollar una mayor esperanza. Nosotros, aleluya, podemos desarrollar esta clase de esperanza. Amén. La esperanza desde el punto de vista bíblico es una virtud esencial y tiene una connotación positiva. De hecho, la esperanza de los creyentes siempre está basada en Dios y en sus promesas. Romanos 1:13 dice, de hecho, que Dios, dice, quien da esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza, noten esto, tanta esperanza, tendremos tanta esperanza. Usted, aleluya, tiene que tener esa seguridad en su corazón. Usted tendrá mayor expectativa, usted tendrá una mayor esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Dios es la fuente de nuestra esperanza, porque Él es el Dios de la esperanza. Jesús es nuestra esperanza para estos momentos de incertidumbre. El apóstol Pablo lo refiere en su carta a Timoteo, en ese primer saludo que realiza en el versículo 1 del capítulo 1 de su primera carta. Pablo dice: apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Que esa sea nuestra forma de saludar cada día que llega a nuestras vidas. Un saludo de inspiración a mantener firme, sin fluctuar, sin titubear, afirmar la esperanza que hemos nosotros abrazado, porque a eso hemos sido llamados y Dios nos ha escogido. David ve a los escogidos de Dios siendo saciados del bien de la casa de Dios.
Hoy no tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios, pero tenemos esperanza. La esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por el Señor. ¿Sabe cómo lee este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 4 del capítulo 65 de los Salmos? Dice la Escritura: cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Y luego dice: qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Esto es esperanza. El salmista tenía la esperanza de estar en la casa de Dios, y gracias a esa esperanza dice: qué festejos nos esperan dentro de su santo templo. Dios nos está llamando a tener esperanza. Dios nos está llamando a tener esperanza. Yo le pregunto en esta noche: ¿qué es aquello que estás esperando ver en tu vida? La posibilidad de alcanzarlo está en hacer de Dios tu esperanza. Yo no pierdo la esperanza y lo invito a que usted mantenga su esperanza, que para eso fuimos escogidos. Que el Señor bendiga sus vidas, y oramos al Señor para que ustedes puedan realizar en sus vidas el favor de Dios cada día. Les amamos y les bendecimos. Pueden tomar este tiempo para orar al Señor como familia y alimentar estas razones en sus corazones, y recordar que aquellos que han sido escogidos por Dios son bienaventurados. También quiero mencionarles, antes de terminar, que la próxima semana, este próximo domingo, estaremos teniendo lo que es la Santa Cena, y quisiéramos que se preparen como familia, preparen algunos de los elementos, algún tipo de jugo, ya sea de manzana o de uva, algunas galletas o algún pan, lo que más se les facilite, pero ojalá podamos estar en comunión, conectados como iglesia. Podemos estar unidos en este mismo sentir. Y también queremos recordarles que estamos orando por todos, confiando en que pronto Dios nos dará la oportunidad de estar juntos una vez más en casa. Se han escuchado algunas noticias en cuanto a la apertura que se van a estar realizando en los próximos días. Manténganse en línea, conectados con nosotros para las noticias que como iglesia estaremos dándoles, pero pronto nos vamos a volver a reunir, así que estén muy pendientes. Que el Señor les bendiga, que sean muy bendecidos de parte del Señor. Muchas gracias.